Aquí tenemos algo muy interesante, lo que le estaba comentando, el tiempo extraordinario. Quienes tengan ingresos mayores al salario mínimo tendrán exento. Es que antes, ya lo vimos la sesión anterior, todos aquellos que tienen ingresos de salario mínimo, todas sus prestaciones valuadas, fijadas en base a ese salario mínimo, son libres de impuestos. También recuerdo algo, y esto es también para recordar esto que queda como parte del anecdotario. Hicieron una pregunta también muy interesante, pero no, como que no, hay mucha gente incluso le lanzó algunas críticas a la persona que hizo la pregunta y decía, ¿qué hay de cierto acerca de la exención de los 3 salarios mínimos para los trabajadores? Y la mayoría le dijo, pues ya no está en ley, eso no existe, estás mal, ponte a leer, estudia. Bueno, en cierta forma sí la había, pero en su momento. Ahora no es 3 salarios mínimos, ahorita es un equivalente de poco menos de 2 salarios mínimos, pero nunca en la ley se señaló debes de exentar 3 salarios mínimos. Eso fue en la ley vieja de antes del 2002. ¿Y qué decía? Que esa exención no estaba contenida en la ley, estaba en la exposición de motivos de esa ley, y lo que decía que era a los trabajadores era necesario beneficiarlos, y el beneficio era que se le otorgara una exención a los 3 primeros salarios mínimos, que estarían ya calculadas y ya integradas en las tarifas, que en ese tiempo era el artículo 177, ¿sí? Y en ese tiempo los primeros salarios de 1 a 3 salarios mínimos elevados al mes, por efecto de la tabla, no alcanzaban impuestos. O sea, el límite inferior y el límite superior estaban determinados de tal forma que a partir del 4º salario mínimo ya comenzaba a gravar, ya causaba un impuesto, nada más que incluso en esa parte no había cantidad a cargo, porque cuando nos íbamos a la tarifa del... era 97 salario, en artículo 97, perdón, para pagos provisionales y 177 para el anual. Pues bien, el 97 nos decía del impuesto causado, 97A del subsidio, y en el subsidio teníamos un subsidio acreditable y no acreditable, y después teníamos lo que les platicaba, la evolución del crédito al salario. Al final, hasta cierta cantidad comenzaban a pagar impuestos, porque por efecto del subsidio y del crédito al salario había muchos trabajadores que no alcanzaban a pagar impuestos, al contrario, tenían el beneficio del crédito al salario. Pues bien, eso es solamente un comentario aparte. Todo eso es lo que ahorita conocemos como el subsidio para el empleo. En su momento incluso también hubo un impuesto muy interesante, que era el subsidio, impuesto, perdón, al subsidio acreditable. Sí, era sustitutivo. Incluso si ustedes leen declaraciones de todavía del DEM anterior, de la declaración del 2013, todavía tienen el impuesto sustitutivo del crédito al salario, ISCAS para abreviar. Pues bien, a eso se refería. Por ahí del 2002, me parece, 2003, en esos años se estableció ese impuesto. Muchos se ampararon, duró 2 años y hasta ahí. Nuevamente tenemos el subsidio acreditable, y que nosotros lo podemos disminuir de nuestros impuestos, y ahora ya conocido como subsidio para el empleo. Ok, pues bien, es la historia de ese impuesto sustitutivo de crédito al salario. Por si alguna vez tuvieron la curiosidad de ver en su declaración de años anteriores, todavía del 2013, donde decía cuál era el impuesto sustitutivo del crédito al salario, que hoy, al día de hoy, ya no existe. Ok, volvemos a esta parte. Ya quedamos que los trabajadores del salario mínimo no pagan impuestos, están exentos con todas las prestaciones valuadas al salario mínimo. Quienes tengan ingresos superiores a salario mínimo tendrán cierto gravamen y ciertas exenciones. Para el caso del tiempo extraordinario, la parte del tiempo extra que trabaje el trabajador y que se lo pague el patrón
tiene exento el 50% de estos ingresos que no excedan de los límites señalados en la Ley Federal del Trabajo. Quedamos al 50% de los que no excedan los límites, pero este 50% también está topado a 5 salarios mínimos. Es decir que primero debo de ver cuántas horas trabajo, porque se evalúa semana con semana. Después veo de todas las que pago cuánto se le va a pagar. Eso es todo un procedimiento muy largo. Primeras 9 horas se le pagan dobles. Las que excedan de esas 9 horas se le pagan triples. Aquí hay algo muy interesante. ¿Qué pasa con...? Y aquí hay también algo que se hace error por costumbre. Algunos dicen, si yo trabajo 4 horas el lunes, 2 horas el martes, 5 horas el miércoles, tengo del lunes 3 horas dobles y una triple. Del martes que trabajé 2 horas son dobles, y del miércoles que trabajé 5 horas extras, las 3 primeras son dobles y las 2 últimas son triples. Pues eso es un error, es completamente falso. Lo que nos dice la ley, por eso hay que leerlo por orden. Primer párrafo, segundo párrafo y así sucesivamente. Primero tengo que ver cuántas horas trabajó en la semana. Por ejemplo, ese mismo trabajador lunes trabaja 4, martes 2 y miércoles 9. Es un total de 11 horas. 9 horas dobles y 2 triples. La ley dice que las primeras 9 se pagan dobles, las demás triples. No te dice que la cuarta del lunes, la cuarta hora, se pague al triple. ¿Ok? Es un error muy común. A veces es más difícil corregir el orden de cómo los hacemos que aprenderlo desde el principio. Entonces, si lo aprendiste mal desde un principio, es lo que más fácil se te queda grabado y difícilmente lo cambias. Y ese es de los temas más complicados, ¿eh? Es de los más difíciles, el tiempo extra. Es ya sencillo cuando ya lo aprendemos, cuando ya lo practicamos. En realidad nos damos cuenta que nos las hacíamos complicadas por cuestiones que ni al caso, ¿eh? La verdad es que no se veían no eran tan difíciles hasta que lo empezamos a hacer, ¿eh? Pero de principio, si leemos la ley, sí es a veces confusa. Algunos dicen que son 3x3, y sí, 3 horas de un día y 3 veces en una semana. 3x3, 9. Falso. Por eso es que no se deben de confundir. ¿Ok? Nos hace una pregunta aquí Javier. Si trabajo 4 no rebasan, pues mira, depende. Si dices que las 4 no rebasan, o otras 4. Bueno, supongamos que el lunes, este ejemplo también, trabajé 4 horas. Si rebasan el límite diario, no más de 3 horas en un día. No rebasan el límite semanal, pero si la de un día, entonces la sanción es distinta. Por hacer que mis trabajadores tengan que elaborar tiempo extra, pues ya me la veré con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Pero aquí, en cuestión económica, esas 4 se pagan dobles, no las puedo pagar al triple. ¿Ok? Nos pregunta si hay tesis. Sí la hay, pero no la tengo a la mano. Vamos a ir ahorita aquí a leer exclusivamente la ley. ¿Ok? Se las debo. De hecho, yo creo que es importante que las suba al material que está incluido dentro de esta plática. ¿Ok? Por otro lado, ay, es muy interesante. Fíjense, si yo el lunes trabajo 4 horas, las pago al doble, ¿no? Si yo... y otra cosa, ¿exceden de los límites? Sí, el lunes excede 1 hora, pero no por exceder el lunes el límite diario de 3 horas tiene que pagarse al triple. No, el efecto sería de otro tipo. En materia fiscal, para efectos del impuesto sobre la renta, esa cuarta hora estaría totalmente gravada
de impuesto. Las 3 primeras estarían sometidas al 50%. Al rato que pongamos números, ahí es donde se va a ver más claro. Esas 3 primeras horas estarían 50% exentas, y ese 50% lo compararíamos, antes de exentarlos, con 5 salarios mínimos. Los que no exceden de esos 5 salarios mínimos son la parte exenta. Todo lo demás es grabado. Fíjense, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo trabajo, hablando de esas 4 horas, la vamos a repartir en 2. Lunes trabajo 2 horas, martes otras 2 horas, ya no trabajo nada en esa semana. No tengo ninguna hora grabada para efectos del impuesto sobre la renta, ¿Por qué? Porque ninguna superó los límites ni diario de 3 horas, ni semanal de 3 veces en la semana. Por lo tanto, son exentas, pero obviamente al 50% y topado a 5 salarios mínimos. Pero ya determiné que no exceden de los límites. ¿Ok? Son 4 horas, Ahora, ¿qué tal si la segunda semana de ese mismo mes yo trabajo 1 hora extra todos los días? 1 extra el lunes, 1 extra el martes y así. En total tengo 4 horas en la semana. Lunes, martes, miércoles y jueves. Son 4. El lunes no excede, martes tampoco, miércoles tampoco, pero el jueves sí. ¿Cuál? El límite semanal. No excedió de 3 horas en un día, pero sí excedió de 3 veces en la semana. Por lo tanto, la cuarta hora graba impuesto. Sí, graba impuesto sobre la renta completito, y las otras 3 que están dentro del límite estarán exentas la mitad y obviamente topado a 5 salarios mínimos. Ahora, para el seguro social es un poco más sencillo. Regresando al de las 4 horas de lunes. Para efectos del seguro social nos dice el 27 que no integrará las que excedan de las señaladas, y son en tiempo extra las que excedan de los límites en la legislación laboral. Entonces, regresando a esa semana donde esta persona trabajó 4 horas extras el lunes, una integraría al salario base de cotización, la cuarta hora por exceder de los 3 en un día. ¿Ok? Ahora, el otro ejemplo de la segunda semana donde trabajé 1 hora extra de lunes a jueves para completar 4, la última hora es la que integraría al salario base de cotización. Las primeras 3 estarían libres. Entonces, son 2 tratamientos distintos, pero con base a lo mismo. ¿Cuál? Pues los límites señalados en la Ley Federal del Trabajo. Ahora, para efectos del impuesto sobre la renta, híjole, este es un tema súper complicado, Sí, vamos a ver, porque primero hay que entender los límites señalados en la Ley Federal del Trabajo. Tengo aquí un ejemplo, híjole, desgraciadamente no los tengo aquí a la mano para que ustedes lo vean, pero les recuerdo que en la plática, esta plática que está siendo grabada, igual que las demás, que ya pueden acceder al YouTube en el canal de La Velada Fiscal, estas también la van a poder ver a través de YouTube. Y voy a subir estos ejemplos, estas tablas, para que ya sea más entendible. Mi ejemplo es este. Un trabajador tiene semana inglesa, trabaja de lunes a viernes durante 4 semanas del mes. La primera semana, el lunes tiene 3 horas extras, el martes 1 hora extra, miércoles no tiene, jueves tiene 4 horas extras y el viernes tiene 3 horas extras. Supongamos que tiene un sueldo de 12,000 pesos. Primero, tenemos un total. En la primera semana, 3 más 1, 4 más 4, 8 más 3 son 11 horas. Eso es lo primero. ¿Cómo las vamos a pagar? Las primeras 9 son dobles, la última es triple. ¿Ok? Les recuerdo nuevamente, ingresen a la portachat. Aquí ya estamos aquí platicando en esta ahora sí que válgase la redundancia. Estamos platicando en la transmisión, pero platicando también en el portachat. Aquí
qué es lo que quieran comentar, hagan sus preguntas si quieren, para eso estamos aquí. Y en este ejemplo, esta persona tiene 11 horas. Vamos a estar aquí haciendo el ejemplo. Si trabaja en el mes, su sueldo en el mes es 12,000 pesos. Diario tiene un equivalente de 400, entre 8, la hora nos cuesta 50 pesos. Las horas dobles, obviamente 50 por 2 son 100. Y la triple, 150. Entonces esta persona va a ganar por horas dobles 900 pesos y por horas triples 1650. ¿Cómo le hice? Las primeras 9 por 100 dan 900. Las otras 2 horas, aquí hice mal un cálculo, por 150 me da 300 pesos. Total, en esta primera semana se va a llevar 1200 pesos. Hasta aquí ya determinamos cuántas son dobles y cuántas son triples y cómo se les va a pagar. No me estoy metiendo todavía cuando exceden del diario las 3 horas, ni de la semana las 3 veces. No se confundan, vamos a ir poco a poco, despacio, para no perdernos. Ahora bien, ¿cómo se va a considerar para efectos del impuesto sobre la renta? Fíjense, ya quedamos. El lunes son 3 horas, no las exceden. Martes 1 hora, no le excede. El jueves ya tiene 4 horas, ya le excedió. Hay una que excede, que es la 4ª hora. Y el viernes trabaja otras 3 horas y también ya les excede. No de las 3 horas diarias, pero sí de las 3 veces en la semana. Por lo tanto, dentro del límite tiene un total de 7 horas y fuera del límite 4 horas. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo vamos a determinar las grabadas? Quedamos que 7 dobles y 4 que exceden, pero solamente son 2 triples y 2 dobles. ¿Ok? Ya sé que se le está haciendo un poco... Es complicado si solamente lo platico y no lo vemos, pero ojalá que puedan ir escribiéndolos y con esto vamos a ir sin ¿cómo se llama? Sin necesidad de perdernos. Ojalá puedan ir con cálculos, siendo así un poco imaginativos. Vamos a creer que lo estamos viendo y eso ya lo van a tener en video. Esto es lo que les estoy platicando junto con el material para que no haya dificultad. Ok, primera semana, un total de 11 horas, 9 dobles, 2 triples, 7 dentro del límite, 4 que exceden el límite, pero de esos 4, con todo y que exceden los límites, solo 2 son dobles y otras 2 son triples. No se vayan a perder. Ahora bien, ¿cómo los vamos a grabar? Las que están fuera del límite ya están de entrada grabados. Vamos a trabajar con las que están dentro del límite, que son 700 pesos. Sí, las 7 horas que se pagan al doble. Quedamos que son 700 pesos que están dentro del límite, son exentas el 50%, es decir, 350 pesos. Y esos 350 pesos primeros son grabados, los otros 350 son exentos. Los vamos a comparar con 5 salarios mínimos. 70.10 por 5 nos da 350.50 pesos. Entonces, 350.50 contra 350, ¿qué quiere decir? Que está completamente exento el 50%. Si, por ejemplo, en lugar de 700 fueran 1000 pesos, la diferencia, o más bien, el primer 50% es grabado, 500. Los otros 500 son los que compararíamos con 350.5. ¿Ok? Entonces, los 500 contra 350.5 nos daría por diferencia
149.5. Esto sería grabado, ¿ok? Es un procedimiento un poco complicado. Y nos hace una pregunta Javier, el jefe de Ríos, ¿y los del SAT saben todo eso? Yo creo que no, ¿eh? Es más, déjenme comentarles que la gente de Hacienda, del Seguro Social, ni siquiera se meten a hacer todo esto. Cuando hacen una revisión, lo que hacen es llegar, comenzar a ver, pero no hacen todo. Lo hacen así de manera general. Ni siquiera se meten, no se meten a revisarlo completamente. Es algo que deberían hacer, pero no lo hacen. ¿Por qué? Incluso ellos los dicen, se les hace muy complicado. No lo hacen completamente. No tienen, incluso a veces, ni siquiera están actualizados, Hay una pregunta que me hicieron ya hace tiempo, en esta misma plática, en otra ocasión, y preguntaban, ¿qué pasa con un criterio ya viejo, en donde decía que había gente que a la hora de estar revisando te decían que si el tiempo extra se convertía en un ingreso permanente, o sea, tu trabajador ya lo hacías trabajar, por ejemplo, 2 horas extras los lunes, porque a lo mejor hay un procedimiento en tu empresa que tienen que hacer y que ese día se tiene que quedar más tiempo, pero queda de fijo. Todos los lunes invariablemente están trabajando 2 horas extras. Hacen una comparación y dicen, ¿sabes qué? En todo el bimestre resulta que X número de días y de horas, esto se considera no tiempo extra para efectos del salario base de cotización. Pero esto fue para efectos de la ley del Seguro Social del 73, perdón. A partir de la ley del 97, los límites para el tiempo extra para integrarlo al salario base de cotización se evalúan, y dice la ley que solamente integrará los que excedan de los límites permitidos en la Ley Federal del Trabajo. Por lo tanto, este criterio dejó de ser aplicable, pertenecía a los que tenía anteriormente el Consejo Técnico, ya no es aplicable. Por lo tanto, y de hecho algunos que ya ni lo recuerdan, otros que ni lo conocieron, ¿ok? Así era el tratamiento de este tiempo extraordinario. Ya vemos ahorita el ejemplo de las horas extras y ya quedamos que de los 1,200 pesos, los 700 que están dentro de los límites son 350 exentos. Entonces, si hiciéramos ya un resumen de esta semana, tendríamos un total de 350 pesos exentos y 850 pesos por diferencia grabados. Entonces, llegar a esta parte sí fue complicada, pero ya que lo estén manejando, lo estén practicando, van a ver que al final de cuentas solo es procedimiento, y si no nos perdemos en el camino, todo esto es verdaderamente sencillísimo. Ahora bien, ¿qué pasa con el Seguro Social? En el caso del Seguro Social, quedamos que la ley del Seguro Social, artículo 27, nos dice que integrarían al salario base de cotización el tiempo extra que excede de los límites permitidos en la Ley Federal del Trabajo. ¿Ok? Ya quedamos cuáles excedieron, ¿sí? Que fueron 2 horas extras triple y otras 2 dobles. Tenemos un total de 500 pesos, ¿no? Sí, 500 pesos, que son los que exceden. Esos 500 pesos los vamos a dividir entre el número de días del mes, supongamos ya algo fácil, 30 días. Entonces, en ese mes o en esa integración se van a ir al salario base de cotización por esta semana, más las demás semanas, pero solamente por esta semana 16.67 pesos. ¿De dónde lo saqué? Pues de el tiempo extra que excedió de los límites, que son 2 horas dobles y 2 triples, nos dieron 500 pesos. Esos 500 pesos lo dividimos en 30 días del mes y nos da 16.66. Es lo que integraría este trabajador. Obviamente tiene salario variable, ¿no? Porque no todo el tiempo tiene las mismas horas extras. Hay veces que tiene más, hay veces que tiene menos, y a lo mejor un día no tiene. Pero si a nivel general, esto es lo que causaría sus ingresos por tiempo extraordinario.